tisular de oxígeno. Como les mencioné hace un momento, el oxígeno en el cerebro es absolutamente importante. El cerebro se consume el 20% de todo el oxígeno que consume nuestro organismo en cada momento. De ello, es muy interesante ver cómo la mitocondria necesita de ese oxígeno para poder producir ATP, para poder producir energía a nivel cerebral. No tenemos almacenamiento de oxígeno y no tenemos almacenamiento de glucosa. Entonces, como les decía hace un momento, es necesario, es fundamental garantizar el suministro de estos dos productos para poder garantizar un adecuado metabolismo celular cerebral. Esta imagen se las mostré al comienzo de la mañana, donde les indicaba a ustedes que las variaciones del flujo sanguíneo cerebral nos pueden llevar a afectaciones isquémicas o incluso afectaciones de infarto que nos pueden conducir a muerte celular. Por esa razón es necesario que se implementen las medidas de monitoreo que sean suficientes para tomar decisiones en la unidad. Y les decía cuando el licenciado nos hacía la pregunta hace un rato, ¿cuál es la mejor opción terapéutica para monitorizar? La que usted tenga, la que usted conozca, la que usted le permita tomar decisiones respecto a la terapéutica del paciente. Usted puede iniciar monitorizando PIC, monitorizando presión de perfusión cerebral, y aunque es controvertido hoy en día únicamente tratar al paciente basándose en los valores de PIC, pues si no tenemos otra opción, tenemos que hacerlo para tratar de garantizar que se minimice la lesión secundaria. Si podemos tener nosotros monitoría continua de electroencefalografía o llegar a la microdiálisis, excelente, ¿sí? Podemos tener también nosotros la monitoría de oxígeno, que es de la que estamos en este momento nosotros hablando. Entonces podemos ir nosotros desde lo más simple hasta lo más complejo, como lo menciona el consenso de monitoreo, de neuromonitoreo multimodal, donde nos dice que cualquier opción terapéutica es suficiente siempre y cuando se tomen las decisiones adecuadas con el paciente. Las guías para el manejo de la injuria severa traumática, en su cuarta edición trajeron una recomendación que nos hablaba de que el monitoreo del oxígeno a nivel del bulbo yugular nos permitía tomar decisiones que iban a influir en la reducción de la mortalidad en los pacientes y en el estado neurológico de los pacientes al egreso de los servicios hospitalarios. Así las cosas, tenemos que recordar los tipos de hipoxia, que pueden ser tipo A, tipo B, tipo C. Y dentro de los tipo A, podemos tener la hipoxia isquémica, que se relaciona con una baja presión de perfusión cerebral, la anémica, que se refiere a bajos niveles de hemoglobina, la hipóxica, que se refiere a saturaciones bajas de saturación de oxígeno, y aquellas que se producen por alta afinidad, que pueden estar generadas por alteraciones del pH o desplazamientos de la curva de la hemoglobina. Las tipo B pues tienen que ver básicamente con Chun, con disperfunciones que pueden llevar a un edema cerebral o a desencadenar respuestas histotóxicas. Y la tipo C puede estar refiriéndose a problemas de hipermetabolismo y altos consumos de oxígeno a nivel cerebral. En este tipo de hipoxia es fundamental llevar al paciente a la sedación y tratar de disminuir la temperatura con el objetivo de disminuir el metabolismo cerebral, como lo hablaremos más adelante en la charla que tenemos sobre hipotermia terapéutica en los pacientes. Pues bien, entonces, les decía también al principio de la mañana, la saturación yugular de oxígeno se puede hacer de dos formas, o se puede hacer intermitente o se puede hacer de manera continua. Intermitente, pues se hace un muestreo venoso y arterial, donde esa muestra venosa se tiene que obtener de un catéter colocado de manera retrógrada en el bulbo yugular, y lo que se va a calcular es la diferencia arteriovenosa de oxígeno.
Esa diferencia me va a permitir a mí determinar de manera global cómo se está haciendo ese consumo de oxígeno a nivel cerebral. Continua, pues para poder hacer esto vamos a necesitar un elemento que nos permita hacer medición continua de la saturación de oxígeno a nivel del bulbo yugular, y hoy en día tenemos catéteres de fibra óptica que se han desarrollado para realizar este tipo de monitoría. Importante con la saturación yugular de oxígeno, que me da una determinación indirecta de cómo se está realizando el consumo de oxígeno en el cerebro y me permite evaluar cómo está ese metabolismo frente al flujo sanguíneo cerebral o al aporte pues de oxígeno que le estoy haciendo a mi cerebro. Dentro de las ventajas, pues la monitoría de la saturación yugular de oxígeno, si se cuenta con la tecnología de fibra óptica, pues voy a tener que es una monitoría en tiempo real. Es una monitoría en tiempo real, mientras que si hago la monitoría por toma de muestra, pues es una monitoría que va a tener intermitencias. Como siempre, un procedimiento invasivo va a tener complicaciones inherentes a él, como el riesgo de trombosis, el riesgo de hematoma, el riesgo de puncionar accidentalmente la carótida, e incluso por la estancia del catéter dentro de la yugular puede llegar a causarnos trombosis venosa. Ahora bien, resulta que cuando yo mido ese oxígeno cerebral voy a tener una gran ventaja, y es que voy a poder determinar esos requerimientos de oxigenación cerebral que tenemos frente a este paciente. ¿Qué pasa con este catéter o con este sistema de monitoreo? Una de las desventajas principales es que no me permite determinar isquemias de tipo regional, ¿sí? Que es una ventaja que puede tener la medición de la presión tisular de oxígeno, que también vamos a hablar de ella en un momentico. Ahora, ¿por qué es importante esa desventaja? Pues porque es que resulta que yo puedo tomar como que tengo un adecuado metabolismo cerebral, pero resulta que lo que pasa es que los procesos de autorregulación se presentaron en el paciente, me está compensando el metabolismo cerebral de oxígeno y estoy creyendo que le estoy haciendo un aporte adecuado, cuando realmente puede estar ocurriendo una isquemia en alguna región específica de ese cerebro. Ahora, la utilidad clínica pues se ha generado en el trauma craneoencefálico básicamente porque me permite a mí guiar opciones terapéuticas en el paciente. Me puede determinar si este paciente requiere de alguna manera hiperventilación, me puede guiar una terapia de líquidos, me puede guiar una terapia de oxigenación para buscar una adecuada presión de perfusión cerebral, e incluso me puede dar indicios de vasoespasmo, pero siempre para detectar vasoespasmo lo mejor o lo que se recomienda es poder llegar a hacer un Doppler transcraneal. Dentro de la utilidad clínica es importante mencionar que la mortalidad, miren que en el trauma craneoencefálico sin desaturación puede llegar hasta un 18%, pero en el trauma craneoencefálico, cuando se presenta un solo episodio de desaturación, me puede elevar la mortalidad de los pacientes hasta el 46%. Entonces, miren la importancia que tiene vigilar la saturación de oxígeno en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué más puede ocurrir? Que resulta que esos episodios de saturación pueden ocurrir por causas sistémicas o por causas intracraneanas, y eso me puede llevar a un impacto en el estado neurológico del paciente a la salida del servicio hospitalario. Entonces miren que con un episodio sin desaturación, puede llegar el paciente a un GOS de entre 3 y 5 de 44%. Pero si tenemos uno o más episodios de desaturación, ese porcentaje se disminuye incluso hasta un 15%, obteniendo que los pacientes con trauma craneoencefálico que presentan desaturación nos van a llegar al final de la hospitalización con un deterioro neurológico marcado. Bien, ¿y dónde se debe colocar el catéter? Pues la literatura que nos dice, colóquelo en el sitio de mayor flujo. ¿Y cómo hago para determinar ese sitio de mayor flujo?
hay varias opciones. La primera y la más recomendable, utilice la técnica ecoguiada, valore los flujos en ambas yugulares y determine cuál es la que tiene el mejor flujo. Valore los diámetros de esas yugulares y determine cuál es la que tiene el mayor diámetro. Ahora, también podemos hacerlo valorando los incrementos de la presión intracraneana según la compresión a lado y lado. Comprima uno de los lados, valore cuánto se eleva la presión intracraneana. El lado que más eleve la presión intracraneana, ese va a ser el lado dominante. Generalmente, el lado que se emplea es el lado derecho. Es el lado que de manera preferente tiene el mayor drenaje cerebral en nosotros los seres humanos. Principalmente siempre nos ocurre que esa medición nos da para que el lado derecho sea el indicado en la colocación. Otras personas o otros estudios mejor indican que se debe colocar en el sitio donde esté la mayor cantidad de trauma, ¿sí? Ya depende de la escuela que se esté desarrollando en su unidad de neurocrítico para determinar cuál de esas opciones toma para la colocación. En nuestra unidad, lo que se dice es siempre colóquela en el sitio de mayor flujo. Bueno, esta es la imagen ecográfica, no hay nada mejor que hacer la inserción ecodirigida. Importantísimo es que la localización de la punta del catéter es fundamental. ¿Por qué? Porque la sangre que se obtenga no se debe contaminar con sangre extracerebral. ¿Qué pasa con eso? Si yo observo que la punta del dispositivo, esta imagen está mejor. Si yo observo que la punta del dispositivo se encuentra a nivel de la apófisis mastoides, más o menos a la altura de 3C1, C2, se puede contaminar máximo con 2 a 3% de la sangre extracerebral. Mientras que si usted lo deja que se desplace, está 1 centímetro debajo del bulbo yugular o incluso a la altura de la quinta vértebra cervical, le puede contaminar con sangre extracerebral esa muestra hasta el 50%. Haciendo que esa muestra ya no sea confiable, porque está haciendo una medición de otros parámetros que no son necesariamente cerebrales. Pues bien, los determinantes de la saturación yugular de oxígeno pueden ser de tipo de saturación o de tipo hiperflujo. ¿Cómo así? Resulta que nosotros podemos tener que por aumento de la presión intracraneana, por disminución de la presión sistólica o por aumento del consumo metabólico de oxígeno, puedo tener yo que ese oxígeno que yo le esté entregando a mi cerebro no sea suficiente. O puedo tener también que el oxígeno que le esté entregando a mi cerebro sea excesivo con respecto a las necesidades metabólicas que él tenga. Entonces, ¿qué voy a decir? Puedo tener demasiado flujo cerebral, puedo tener demasiado contenido de oxígeno arterial, ¿y qué me va a pasar? Que cuando me entregue a mí la medición de la saturación yugular de oxígeno, yo puedo tener saturaciones por debajo de 55 o por encima de 75. Si las tengo por encima de 75, me va a decir, vea, usted le está entregando demasiado oxígeno o hay demasiada de muy bajo metabolismo cerebral de oxígeno y le está sobrando mucho de ese oxígeno que le entrega. O puedo tener una desaturación tal que me va a decir estoy consumiendo demasiado o le estoy entregando muy poco oxígeno al cerebro. Los valores normales, para tenerlos en cuenta, si voy a hacer diferencia arteriovenosa de oxígeno, pues tengo que tener en cuenta que el normal es de 4 a 8, ¿sí? Si la diferencia arteriovenosa es menor a 4, quiere decir que mi metabolismo cerebral de oxígeno está siendo muy escaso, no está consumiendo todo el oxígeno que le estoy entregando o le estoy entregando oxígeno en exceso. Ahora, puedo tener una diferencia arteriovenosa mayor de 8 y lo que me está diciendo es, mire, estoy en isquemia, ¿sí? El oxígeno que usted me está entregando o es muy escaso o estoy en una lesión que me está haciendo consumir demasiado oxígeno a nivel cerebral. Bien, otro término que se tiene que tener en cuenta es el coeficiente de extracción de oxígeno, ¿sí? Que se maneja cuando nosotros tenemos la monitoría continua. Entonces resulta que nos habla ya no de un 4 a 8, sino que nos habla de un 24 a 40 de coeficiente de extracción de oxígeno. Es qué tanto oxígeno se queda en el cerebro después de pasar ese fluido por él. Y que nos dice algo exactamente igual. Aquí hay un error. Aquí sería mayor que 40 para los que tomaron la foto. Me excusan, pero no alcancé a corregirlo, no, acabo de verlo.
Si el coeficiente de extracción de oxígeno es mayor de 40, yo tengo que decir, vea, el flujo que le estoy entregando o es muy poco o hay demasiado consumo, igualitico que en el anterior. Y si es menor a 24 el coeficiente de extracción de oxígeno, pues entonces yo qué voy a decir, estoy entregándole demasiado o él no está consumiendo lo suficiente, ¿sí? Lo mismo ocurre con la saturación yugular continua, entonces nosotros vemos que podemos tener un valor normal entre 55 a 75 y ocurre que valores mayores a 75 nos hablan de hiperemia y valores menores a 55 nos hablan de isquemia. Voy a tratar de ir un poco más rápido, el tema es demasiado amplio porque son 2 sistemas de monitoreo para hablarlos en media hora, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ser un poco más concreto para alcanzar a hablar los 2. Bien, con respecto al coeficiente de extracción de oxígeno, ya se los mencioné en la anterior diapositiva y me interesa mucho que tengan en cuenta este valor con respecto a la saturación, 55 a 70. Valores por debajo, recuerden que les están hablando a ustedes de isquemia a nivel cerebral y valores por encima les puede estar hablando o de hiperemia o de muy baja actividad cerebral. ¿Listo? Cuando nosotros tengamos este tipo de monitoreo, tenemos que tener en cuenta este algoritmo terapéutico. ¿Para qué? Para que siempre que usted tenga alteraciones en los valores de saturación, lo primero que tiene que hacer usted no es iniciar tratamiento. Lo primero que tiene que hacer usted es valorar si el equipo está bien calibrado, si está en condiciones óptimas para que a usted le diga que ese valor es confiable. Posteriormente, entra a determinar las posibles causas que le están generando una desaturación, ¿sí? O una saturación excesiva. ¿Qué está pasando? Tengo el paciente hipotenso, tengo el paciente en vasoespasmo, tengo un paciente hipoxémico y tome las decisiones necesarias según los valores de presión intracraneana que lleven a optimizar los valores de saturación yugular del paciente y el metabolismo cerebral de oxígeno. Dentro de las complicaciones, pues si no utilizan guía ecográfica para la colocación, esta es una de las más comunes, que funcione en la carótida. Eso también va de acuerdo con la habilidad del experto que esté colocando el catéter. El resto de complicaciones tienen que ver básicamente con la inserción de un dispositivo vascular, pero a nivel neurocrítico es importante que tengan en cuenta esto. Pueden incrementarse los niveles de la PIC en caso o por el hecho de tener un dispositivo invasivo en el vaso que está drenando el flujo cerebral en el paciente. Ahora, perdón, se me olvidaba algo importantísimo y es, si ustedes van a hacer monitoreo intermitente de la diferencia arteriovenosa yugular de oxígeno, por favor, cuando hagan la extracción de la muestra de sangre a través de este catéter, no hagan presión excesiva. Por lo menos debemos tomar nosotros 1 mililitro por minuto. O sea que nos debemos tomar nuestro tiempo para tomar esta muestra. Si usted toma una muestra demasiado rápido, puede contaminar esa muestra y tener unos valores diferentes a la realidad del paciente. ¿Sí? Es muy importante y miren que se incluyen los cuidados de enfermería para prevenir valores erróneos y errores en la interpretación de la monitoría. Bien, la presión tisular de oxígeno. La presión tisular de oxígeno es muy importante porque a diferencia de la saturación yugular, esta monitoría lo que me va a permitir es que a través de un catéter de fibra óptica que generalmente se ubica en el sitio donde está la lesión, en el sitio perilesional, lo que me va a permitir es medir la presión de oxígeno en ese tejido donde está insertada la sonda. ¿Y qué me va a decir? Vea, si usted tiene un paciente con trauma craneoencefálico, con hemorragia subaracnoidea, un paciente encefalopático o pacientes que han estado sometidos a ligadura de aneurismas o pacientes con edemas cerebrales o enfermedades vasculares cerebrales, puede usted hacer monitoría regional para ver cómo se está comportando el consumo de oxígeno en esos sitios perilesionales y ver cómo enfoca la terapéutica de esos pacientes. Ventajas, como les decía, estamos monitorizando a nivel
regional. Permite determinar alteraciones críticas a nivel regional. ¿Qué me permite? Detectar isquemias que no detecta la saturación yugular de oxígeno. Y dentro de sus desventajas, pues es que requiere un tiempo posterior a la colocación. Me encanta ese letrerito, licenciada. De hecho, cada que me lo muestran les hago la bulla. Resulta que este catéter necesita sí o sí un tiempo de latencia. ¿Qué quiere decir? Que después de su colocación no puedo iniciar la medición inmediatamente, sino que debo esperar. ¿Por qué? Porque resulta que en el sitio donde se inserta se generan microtraumas y esos microtraumas me pueden alterar la medición del consumo de oxígeno en esa zona. Entonces, no puedo iniciar la medición inmediatamente como les estaba diciendo. Los valores normales, de 20 a 40. Todos nuestros objetivos terapéuticos tienen que estar enfocados a alcanzar valores superiores a los 20 milímetros de mercurio. Todos nuestros objetivos tienen que ir hacia allá, porque si no podemos tener pacientes con hipoxias que pueden ir desde leve hasta críticas con las consecuencias que ya les describí hace un momento. Los sistemas de monitoreo de presión tisular de oxígeno son interesantes porque nos permiten valorar otro tipo de parámetros, no solamente la saturación. También me permite valorar, por ejemplo, la presión intracraneana. Y me permite también ver cómo en la presión intracraneana se está comportando la compliance cerebral, cómo se adapta el cerebro al ingreso de volumen y cómo toleraría o no el ingreso de volumen a nivel cerebral. Lo que me permite determinar si este paciente puede llegar a tener cambios compatibles con la hipertensión intracraneana, por ejemplo. Entonces yo digo, listo, valores de pica o de compliance menores a 3, yo digo que el paciente tiene una compliance adecuada y que puede tolerar cambios del volumen, pero mayores a 3 está diciéndome que ese cerebro no va a tolerar cambios de volumen. Y cuando yo le digo que no va a tolerar cambios de volumen, es que no va a tolerar estímulos el paciente, ¿sí? No va a tolerar cambios fundamentales dentro de nuestra terapéutica, incluso cambios como generados por el ruido, cambios en la ventilación, cambios en los estímulos por los cuidados que nosotros hacemos, podrían afectar la presión intracraneana de este paciente porque no va a tolerar en gran manera la manipulación que nosotros le hagamos. Eso es fundamental cuando nosotros estamos monitorizando los valores de presión tisular de oxígeno, que no nos fijamos solamente en la oxigenación, también podemos valorar presión intracraneana, distensibilidad cerebral y también podemos mirar temperatura cerebral. Y aquí hay algo importante que lo omité en la anterior charla, precisamente por factor tiempo, y es que la temperatura cerebral me determina el comportamiento del metabolismo cerebral. A mayor temperatura, mayor metabolismo cerebral. A mayor metabolismo cerebral, mayor consumo de oxígeno. A mayor consumo de oxígeno, voy a necesitar o mayor flujo sanguíneo cerebral o voy a llevar a mi paciente a complicaciones relacionadas con un pobre aporte de oxígeno cerebral. Y la hipotermia, que es lo que vamos a hablar más tarde, tiene sus ventajas y es que me disminuye el metabolismo basal cerebral, ¿sí? Y con eso me lleva a disminuir las cadenas de daño que se pueden presentar en el paciente. Con eso puedo disminuir yo valores de presión intracraneana y puedo llegar a reducir edema, puedo llegar a disminuir lesión de la célula cerebral. Dentro de los cuidados de enfermerías, como les decía, por favor, tengan en cuenta que después de colocado el dispositivo se debe dar un tiempo de latencia que puede ir de entre 2 a 4 horas. Se debe realizar una adecuada configuración del equipo. De hecho, creo que afuera en la muestra comercial vi uno de los equipos de monitoría de presión tisular de oxígeno. Sería interesante que conozcan el monitor para las personas que no lo conozcan y sigan la guía que tengan en su institución para la llave de atornillaje del dispositivo de inserción, porque no hay nada peor que se le pierda a usted esa llavecita y haya que ver cómo se
¿Cómo será que se va a retirar el dispositivo, reorganizar? Es interesante cuando se pierde la llave. No quiero contarles qué puede pasar. La licenciada de México está moviendo la cabeza como diciéndome, sí, pasan cosas interesantes cuando desaparece la llave. Por amor a Dios, establezcan un protocolo institucional de conservación. Por ejemplo, en la institución tomamos alcohol y depositamos la llavecita en un contenedor hermético y ahí la mantenemos hasta que se necesite. La curación y el estado de la herida, y por favor verifiquen que el dispositivo no se doble ni se acode. Recuerden que es fibra óptica y una medición inadecuada nos puede llevar a una interpretación errónea de los valores. Y es que cuando yo tengo valores bajos de presión tisular de oxígeno, se me desencadena una cascada que me puede llevar al paciente a hipoxias. Y ya les dije, puede ser una hipoxia, bien sea isquémica, o bien sea porque no se está extrayendo de una manera adecuada el oxígeno a nivel cerebral. Tengo que tratar yo de que mi paciente no llegue a estos parámetros, ¿sí? Parámetros de alerta. Si tengo yo una presión tisular de oxígeno menor a 20, ojo, hay que dar la alarma. Si tengo una presión intracraneana mayor a 20, ojo, hay que dar la alarma. Si tengo temperatura mayor a 37.5, ya saben qué hacer. Y si tengo una compliance mayor a 3, una pica mayor a 3, por amor a Dios, eviten los estímulos. Y los estímulos no son solamente los estímulos que le puedo yo hacer directamente al paciente, sino incluso los que hay en la unidad. El ruido, la luz, la movilización de la cama. Todos esos estímulos pueden generar alteraciones en la presión intracraneana. Entonces, hay que tener presente todos esos cuidados de enfermería para prevenir un aumento innecesario. Bien, trate de resumir 2 temas que son suficientemente largos como para mucho más tiempo, pero espero que haya sido suficiente para entender los sistemas de monitoreo. Muchas gracias.